tardes. Este es el espacio del bloque de la Unión Cívica Radical, como lo hacemos semanalmente. Estamos diciendo las cosas que están ocurriendo en la provincia de Misiones. En esta oportunidad, muy preocupado por la resolución 2010 de la Dirección General de Renta, donde a partir de lo que fue la firma del gobernador sobre el consenso fiscal que ha firmado con la Nación, nosotros hemos ratificado a través de una ley el día 18 de diciembre en la Cámara de Representantes, dando inicio formalmente al consenso fiscal, como establecía casualmente las iniciativas, que tenía que ser aprobada por la Cámara de Representantes. Y una vez que ocurrió esa sesión del día 18, nos enteramos la semana siguiente que la Dirección General de Renta ha violado la ley, digamos, que tenga que ver con los recursos que debe esclarecer claramente a través de la alícuota de la Dirección General de Renta, donde ha aumentado drásticamente muchas alícuotas. El ejemplo más claro es de los comerciantes, mayoristas y minoristas. También ha aumentado lo que es el sellado, de 1,5 lo llevaron a 3, cosa que nosotros entendemos que el gobierno de la renovación, con este consenso fiscal firmado con la Nación y ratificado por la Cámara de Representantes, han violado el espíritu del consenso fiscal, porque la idea era casualmente comenzar a bajar las alícuotas como lo había establecido el propio gobierno nacional en ese acuerdo. Por eso nosotros hicimos varias iniciativas, le queremos contar a usted. Intentamos hacerlo una convocatoria a la Comisión de Presupuesto, también pedimos una audiencia al propio gobernador de la provincia de Misiones, que estamos a la espera de esas dos iniciativas. Y la tercera fue presentar un proyecto de ley, porque nosotros entendemos claramente, como lo establece la propia Constitución de la provincia de Misiones, que en Misiones no hay tributo sin ley, cosa que a partir de esta iniciativa del acuerdo fiscal, creemos nosotros que el gobierno de la provincia avanzó en cuestiones que no lo podía hacer y modificó el tema de la ley de la alícuota, cosa que lo tendríamos que hacer por ley, no por decreto. Por eso nosotros creemos que es sumamente grave lo que está ocurriendo en cuanto a los aumentos que estableció la propia Dirección General de Renta a través de su resolución, la número 38 del año 2017. En esta oportunidad nos tocó conversar y establecer un vínculo con la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas, donde estuvimos con la comisión directiva, estuvimos los 10 integrantes del bloque de Cambiemos, viendo cuál es el camino a seguir. Nosotros vemos que esta iniciativa que ha establecido el gobierno a través del decreto y de la resolución de la Dirección General de Renta aumentan las asimetrías. Lejos está de hacer una cuestión que establecía el propio gobierno nacional, de comenzar a bajar las alícuotas para darles más posibilidades casualmente al comerciante, a la persona que trabaja, que emplea, que arriesga todos los días en Misiones a través de su negocio, de su comercio. Así que estuvimos con una charla muy buena, la verdad que fue una reunión donde se establecieron un poco los puntos en conflicto que estableció no solamente el decreto del gobernador, sino también la resolución de renta. Así que le queríamos contar que estamos trabajando en esa línea para ver cómo el gobierno en definitiva retrotrae lo que para nosotros es indispensable hacerlo, porque entendemos que esta situación, lejos de ayudar al comerciante casualmente posadeño, hace a que las diferencias con la hermana República del Paraguay aumenten y vayan en detrimento obviamente de aquel que pone un negocio en la provincia de Misiones. Por eso la reunión se establecieron varias líneas de trabajo, de comenzar a convocar cada vez que haya una posibilidad, tanto la Cámara como los legisladores. No importa de qué bloque, lo que importa es que se busque una solución al respecto a esta situación, que obviamente es sumamente grave. Por eso creo que las líneas y los puntos que hemos trabajado en esta reunión, que seguramente lo van a ver ahora dentro de muy pocos minutos, es el tema de cómo entre todos, entre lo que es el gobierno, la oposición, los comerciantes, trabajamos junto con la provincia, junto con la nación, para establecer algún equilibrio que permita obviamente darle la posibilidad
aquellas personas que invierten en Misiones que tengan la plena seguridad que las alícuotas no se van a modificar. Por eso nosotros queremos, muy importante, que el gobierno de la provincia, a través de sus organismos, en este caso la Dirección General de Renta, revise punto por punto y establezca un parámetro que permitan esclarecer un poco lo que fue los nuevos montos que tienen las alícuotas de renta, en función de buscar un equilibrio y que las asimetrías de esa manera no aumenten con relación a la hermana República del Paraguay. Por eso nosotros creemos que ha sido sumamente muy importante los intercambios de ideas que hemos tenido con la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas, así que le queríamos contar lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que es una muy buena posibilidad de acercarnos, digamos, no solamente a esa cámara, sino también a otras cámaras que lo vamos a hacer en el transcurso de este año, para ver cómo entre todos buscamos una solución al problema que desde hace mucho tiempo tiene la provincia de Misiones. Así que es una cosa que nosotros veníamos estableciendo dentro de la agenda que teníamos previsto en el año 2018. Obviamente que la situación planteada por el gobierno de la provincia aceleró las reuniones que teníamos previsto este año, así que estuvimos con ellos, nos hemos sentado a conversar, hemos delineado estrategias en común a partir de ideas que surgieron, y esperemos que el gobierno de la provincia de Misiones tome nota de lo que ha hecho para ver cómo entre todos podemos buscarle una solución a este conflicto que pega y muy fuerte en las economías de aquella persona que trabaja absolutamente todos los días en nuestra provincia. Así que de nuestra parte, muchas gracias por estar del otro lado, agradecerle como siempre la posibilidad que nos da este medio de poder comunicarnos con ustedes, y seguramente será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.